Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle like y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. Chloe corría desesperadamente por los pasillos del hotel, sosteniendo el dobladillo de su vestido y tratando de no romperse un tobillo con tacones que, hasta ese momento, le habían parecido una gran elección, pero que ahora se sentían como una sentencia de muerte. El plan era simple: llegar temprano, ayudar con los preparativos y brillar como dama de honor. Pero, por supuesto, el universo decidió que ese día era perfecto para poner a prueba su paciencia. Primero, el taxi llegó tarde. Luego, un conductor imprudente casi la atropella en la entrada del hotel. Y para colmo, el ascensor que la llevaría directamente al salón de baile estaba lleno, obligándola a subir corriendo las escaleras. Si hubiera un premio para la dama de honor más torpe de la historia, ella definitivamente lo ganaría. Lo siento, lo siento, lo siento, murmuraba con cada choque contra los sorprendidos invitados. Estaba a solo unos pasos. Chloe ya podía escuchar el murmullo de los invitados dentro del salón, lo que significaba que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Y entonces pasó. ¡Bam! Chloe chocó contra algo sólido, o más bien, contra alguien. El impacto fue tan fuerte que su ramo salió volando, su bolso cayó al suelo y ella casi besó la costosa alfombra del hotel. Pero antes de que pudiera completar su desastre, unas manos fuertes la agarraron por la cintura, evitando una catástrofe total. El aroma de un perfume caro llenó sus sentidos y, por un segundo, olvidó incluso su propio nombre. «Por favor, dime que no acabo de atropellar a un anciano», murmuró, intentando recuperar el equilibrio. «Definitivamente no soy un anciano». La voz profunda y pausada la hizo parpadear un par de veces antes de finalmente mirar al hombre que la sostenía por la cintura. Chloe casi se atraganta. ¿Qué clase de injusticia genética era esa? El hombre frente a ella parecía haber salido directamente de un anuncio de trajes de lujo. Cabello oscuro perfectamente peinado, ojos azules penetrantes y el aura de alguien acostumbrado a estar a cargo. Su expresión era una mezcla de curiosidad y diversión. «Llegas tarde». Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. Genial, también era observador. «Gracias, capitán obvio, ¿algún otro dato brillante que quieras compartir?» La comisura de sus labios se levantó ligeramente, pero Chloe no tenía tiempo para coquetear, ni para analizar lo ridículamente atractivo que era esa sonrisa. Intentó alejarse rápidamente, pero sintió un tirón en su vestido. Al mirar hacia abajo, para su absoluta humillación, vio que la tela se había enganchado en su propio tacón. ¡Oh, fantástico! Porque tropezar sola no era suficiente, también tenía que quedarme atrapada. El hombre se agachó sin prisa, liberando la tela con un movimiento rápido. «Ahora puedes continuar con tu misión suicida». Ya estaba en camino. Antes de que pudiera escapar, él añadió: «Espero que tengas un seguro de vida, porque a este ritmo no llegarás al buffet». Chloe puso los ojos en blanco, recogió sus cosas del suelo y salió corriendo de nuevo, sin mirar atrás. Pero incluso en medio del caos, su voz seguía resonando en su cabeza. «No lo mires, no lo mires», repetía Chloe para sí misma como un mantra mientras se deslizaba entre las damas de honor. La ceremonia ya había comenzado, y la novia, su mejor amiga Sofía, le lanzaba una mirada mortal. Pero Chloe solo podía concentrarse en la figura imponente sentada entre los padrinos, el hombre del choque. Estaba justo frente a ella, mirándola de nuevo con esa mirada evaluadora. «¿Quién es ese?», susurró a una de las damas de honor a su lado. «James Fisher». «¿Y por qué debería saber quién es?» «Porque es uno de los hombres más ricos del país y el CEO de una de las mayores firmas de consultoría financiera del mundo». Chloe parpadeó, intentando procesar la información. «Oh, por supuesto. Tiene todo el sentido del mundo que un multimillonario pase su tiempo salvando a damas de honor torpes en los pasillos de un hotel». Su amiga contuvo una risa silenciosa.
Es un misterio, frío, calculador, nunca se involucra con nadie. Y dicen que puede acabar con la carrera de cualquiera con solo una llamada. Chloe tragó saliva. Genial. No solo casi lo había derribado, sino que también había sido grosera con él. Cerró los ojos y respiró hondo. Bien, la boda estaba ocurriendo. Solo necesitaba sobrevivir a la ceremonia, evitar más desastres y, lo más importante, dejar de mirar a James Fisher. Excepto que cuando abrió los ojos de nuevo, él seguía mirándola. Y alzó una ceja, como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando. Un escalofrío recorrió la espalda de Chloe. Algo le decía que esa noche apenas comenzaba. Juguemos un pequeño juego con aquellos que solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios. Solo aquellos que llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora continuemos con la historia. Chloe nunca fue el tipo de persona que se intimidaba fácilmente, pero en ese momento, sentada entre las otras damas de honor e intentando concentrarse en la ceremonia, podía sentir el peso de esa mirada sobre ella. James Fisher. No necesitaba mirar para saber que seguía observándola, lo sentía. Era como si toda la sala se hubiera desvanecido, dejando solo esa presencia intensa y enigmática. Llevas 5 minutos jugando con tu cabello, la dama de honor a su lado la trajo de vuelta a la realidad. Chloe se detuvo de inmediato, sintiendo que su rostro se calentaba. ¿En serio? Sí, ¿y adivina qué? Él sigue mirándote. Chloe cerró los ojos por un segundo. Genial. Justo lo que necesitaba. ¿Por qué un CEO multimillonario estaría interesado en mirarme? Solo soy una arquitecta que casi lo derribó. Su amiga se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Tal vez le gustan los desafíos. Chloe suspiró e intentó concentrarse en la ceremonia, pero incluso cuando los novios intercambiaron votos y los invitados dejaron escapar suspiros sentimentales, no podía deshacerse de esa sensación. La recepción de la boda estaba en pleno apogeo. El salón brillaba con luces doradas, la música suave llenaba el aire y los invitados se movían entre mesas elegantemente decoradas mientras los camareros llevaban bandejas con copas de champán. Chloe intentaba mantenerse en la tarea, ayudar a Sofía, asegurarse de que la novia estuviera bien y, lo más importante, evitar más momentos vergonzosos. Pero el universo, como siempre, parecía tener otros planes. Cuando alcanzó una copa de vino de la bandeja de un camarero, se giró demasiado rápido y chocó contra algo sólido otra vez. El líquido oscuro se derramó. El tiempo se detuvo. Contuvo la respiración, viendo el desastre desarrollarse en cámara lenta. La mancha roja se extendió por la tela perfecta de un traje negro. Chloe levantó la mirada horrorizada y se encontró con los ojos azules de James Fisher mirándola. Dime que esto no acaba de pasar, susurró, aún sosteniendo la copa vacía. James miró su camisa, luego a ella, con una expresión indescifrable. Bueno, sí pasó. Chloe tragó saliva. Yo, voy a buscar una servilleta. No, espera, puedo limpiar. Antes de que pudiera terminar, él se quitó la chaqueta con calma y se arremangó las mangas. Relájate. Es solo vino. Ella parpadeó, sorprendida. ¿No vas a demandarme o echarme de la fiesta? La comisura de su boca se levantó ligeramente. Aún no. Pero si quieres compensarme, podrías acompañarme al bar. Chloe parpadeó de nuevo. ¿Era una invitación? Más bien un intento. Depende de tu respuesta. Miró a su alrededor, buscando una escapatoria, pero la verdad era que, a pesar de todo, había algo en el que la intrigaba. Tal vez era la calma, la confianza silenciosa en su voz. Tal vez era la forma en que su mirada siempre parecía estudiarla con interés silencioso. O tal vez solo era curiosidad. Está bien, pero yo elijo las bebidas. James asintió hacia el bar. Sorpréndeme. El bar del salón era lujoso pero tranquilo en ese momento. Solo unos pocos invitados estaban sentados en la barra,
haciendo que el espacio se sintiera más íntimo. Chloe se acomodó en uno de los taburetes altos y cruzó los brazos. Debería pedir algo ridículamente caro solo para ver tu reacción. James ladeó la cabeza. ¿Crees que me importaría el precio de una bebida? Eso es exactamente por lo que sería divertido. Él soltó una risa, y un pequeño escalofrío recorrió la espalda de Chloe. James Fisher riendo, eso era algo raro de ver. El camarero se acercó, y Chloe hizo su pedido. 2 shots de whisky. James alzó una ceja. Impresionante. Ella se encogió de hombros. ¿Pensaste que pediría un cóctel de frutas? Pienso que te gusta sorprender a la gente. El whisky llegó, y ella tomó su vaso, estudiándolo por un momento. Entonces, James Fisher, dime, se giró hacia él, con una pequeña sonrisa en los labios, ¿por qué está un CEO de alto nivel en una boda que claramente no encaja con su estilo reservado? Él giró su bebida antes de responder. ¿Por qué soy el padrino del novio, y por qué tu vida social consiste en aburridos eventos corporativos? James rió de nuevo, y Chloe sintió una extraña satisfacción. Tal vez. Pero, ¿y tú? Soy la dama de honor principal, lo que significa que estoy aquí por deber, no por elección. Y aún así pareces estar disfrutándotelo. Tomó un sorbo de whisky, sintiendo el calor deslizarse por su garganta. Bueno, la noche se puso mucho más interesante después de que derramé vino en el invitado de honor y casi lo derribé en el pasillo. Chloe puso los ojos en blanco. Nunca vas a dejar eso pasar, ¿verdad? Probablemente no. Cayeron en un silencio por un momento, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que llevaba algo no dicho, algo que persistía entre ellos, creciendo lentamente. Chloe miró hacia otro lado, fingiendo concentrarse en su bebida. Entonces, siempre miras a la gente así. ¿Así como? Como si intentaras descifrarlos. James sonrió. Solo cuando pienso que vale la pena el esfuerzo. El corazón de Chloe dio un salto. ¿Qué estaba pasando aquí? Tomó aire profundamente y terminó el resto de su whisky de un trago. Esto fue divertido, pero tengo que volver con la novia. James no intentó detenerla. Solo la observó mientras se levantaba, su mirada aún fija en ella. Nos vemos, Chloe. Ella dudó por un segundo, luego dio una pequeña sonrisa. Nos vemos, señor Fisher. Pero mientras se alejaba, tenía la sensación de que esa no sería su última conversación. La boda seguía animada, pero Chloe sentía que algo dentro de ella había cambiado después de esa conversación con James Fisher, algo que no podía definir del todo, pero que hacía que su corazón latiera un poco más rápido de lo normal. Regresó a la mesa de las damas de honor y tomó una copa de champán, intentando ignorar el hecho de que, a solo unos metros, James seguía mirándola. Sofía apareció a su lado con una sonrisa burlona. Vi que tú y el misterioso padrino tuvieron un momento interesante en el bar. Chloe puso los ojos en blanco. Fue solo una conversación casual. Nada especial. ¿Nada especial? Sofía alzó una ceja. Ese hombre no podía quitarte los ojos de encima durante la ceremonia, y ahora, incluso desde el otro lado de la sala, sigue mirándote. Chloe soltó una risa nerviosa y tomó un sorbo de su bebida. Estás exagerando. Solo es intrigante. ¿Intrigante? Sofía rió. Chloe, ese hombre es uno de los multimillonarios más poderosos del país, y por lo que dice la gente, no se involucra con nadie. Si está interesado en ti, es porque ve algo diferente. Chloe se encogió de hombros, pero no pudo ocultar el rubor que subía a sus mejillas. Solo le gusta analizar a la gente, eso es todo. Y, honestamente, solo soy una arquitecta común, no hay razón para que alguien como el Menaut. Sofía suspiró y negó con la cabeza. Oh, Chloe, realmente no lo ves, ¿verdad?
Antes de que Chloe pudiera responder, uno de los padrinos se acercó a pedirle a Sofía un baile, dejándola sola de nuevo, pero no por mucho tiempo. ¿Vas a seguir fingiendo que no nos hemos estado mirando durante horas? Chloe cerró los ojos por un segundo antes de girarse lentamente. James estaba allí, demasiado cerca. No te estaba mirando, dijo rápidamente, intentando sonar indiferente. James ladeó la cabeza ligeramente, estudiándola con esa mirada intensa que hacía que su corazón se acelerara. Eres realmente mala mintiendo, ¿no es así? Chloe cruzó los brazos y soltó una risa sarcástica. ¿Y tú eres siempre así, o solo disfrutas haciendo que la gente se sienta incómoda? La comisura de su boca se levantó ligeramente. Me gusta observar, entender cómo reacciona la gente. Y hasta ahora, ha sido una sorpresa interesante. Qué bueno para ti. Ahora, si me disculpas, intentó alejarse, pero James tomó suavemente su muñeca, lo suficiente para hacerla detenerse. Baila conmigo. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. ¿Qué? Un baile. Eso es todo. Miró la pista de baile, donde las parejas ya se movían al ritmo de la suave música, y luego volvió a él. ¿Y si digo que no? Diría que estás mintiendo otra vez. Chloe se mordió el labio inferior, luchando contra la sonrisa que amenazaba con aparecer. Eres insoportablemente arrogante, ¿lo sabías? James dio un paso atrás y extendió su mano. Y aún así sigues aquí, considerando mi oferta. Chloe respiró hondo. ¿Qué daño podía hacer? Colocó su mano en la suya. Mientras James la guiaba a la pista de baile, Chloe sintió como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Sus brazos rodearon su cintura con una confianza silenciosa, mientras su mano firme sostenía la suya. Ya has hecho esto antes, comentó Chloe, intentando ignorar su cercanía. He bailado algunas veces. Pero no así. Ella levantó los ojos, encontrándose con los suyos de cerca. ¿Y qué es diferente esta vez? James la estudió por un momento antes de responder. Tú. Un escalofrío recorrió la piel de Chloe. La sala estaba llena, pero en ese momento, parecía que solo existían ellos dos. Y por primera vez esa noche, se permitió dejar de evitar su mirada. Porque en el fondo, sabía que algo estaba pasando allí, algo que no podía ignorar, y tal vez ni siquiera quería. Chloe no estaba segura de qué estaba pasando. Bueno, sabía que estaba bailando con James Fisher, el hombre más reservado, intimidante y aparentemente persistente que había conocido, pero al mismo tiempo, no sabía por qué se sentía tan natural. El salón estaba abarrotado, pero todo a su alrededor se desdibujó mientras él la guiaba por la pista con una precisión sin esfuerzo. Nunca se había dado cuenta de cuánto le gustaba bailar hasta ese momento, o tal vez era solo el hecho de que James parecía saber exactamente cómo sostener su mano, cómo tocar su cintura, cómo hacer que cada movimiento se sintiera ligero, sin esfuerzo. Está sorprendida, su voz profunda resonó cerca de su oído, enviando un escalofrío por su espalda. ¿Debería estarlo? No esperabas que supiera bailar. Chloe entrecerró los ojos hacia él. No, no lo esperaba. Pero supongo que tiene sentido. Apuesto a que aprendiste esto de la misma manera que aprendiste todo lo demás en la vida, porque necesitabas mantener las apariencias. James sonrió, con un brillo misterioso en los ojos. ¿Siempre eres tan directa? Solo cuando estoy curiosa. Entonces dime, Chloe, ¿qué más te hace curiosa? Chloe abrió la boca para responder, pero su mirada la desequilibró por un segundo. Olvidó lo que iba a decir. Eso no es justo. ¿Qué no lo es? Que me distraigas con esos ojos y esperes que forme una frase coherente. James soltó una risa baja. No es mi culpa que te distraigas tan fácilmente. Ella suspiró y decidió alejarse, pero tan pronto como dio un paso atrás, James tomó su mano. ¿Ya estás huyendo? Chloe alzó una ceja. No huyo. Él la estudió por un momento.
Entonces demuéstralo. Chloe cruzó los brazos. ¿Cómo? Él dudó por un segundo, luego dijo, encuéntrame para un café mañana. Chloe vaciló. La idea de volver a ver a James al día siguiente era tentadora pero también arriesgada. Afortunadamente para ella, la música terminó justo en ese momento, y ella se alejó lentamente, como si nada hubiera pasado. James solo se quedó allí, mirándola con una sonrisa. La fiesta estaba terminando, los invitados comenzaban a despedirse, los novios estaban ocupados con los últimos buenos deseos, y Chloe sintió que era el momento adecuado para irse. Había sido un día largo, y su mente estaba llena de pensamientos dispersos. Salió del salón hacia la entrada del hotel, donde estaban estacionados los autos de los invitados. Sacó su teléfono para pedir un viaje, pero una notificación apareció en la pantalla: no hay conductores disponibles en este momento. Genial. Respiró hondo, considerando esperar un poco más, cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Parece que tu plan de escape falló. Chloe se giró lentamente y encontró a James Fisher de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos del traje, con esa mirada observadora que la desconcertaba. No estoy huyendo. Solo voy a casa. ¿Sin un transporte? Eso es solo un detalle. James ladeó la cabeza ligeramente, como si analizara la situación. Luego, sin dudarlo, dijo, te llevaré. Chloe frunció el ceño. ¿Tú qué? Te llevaré a casa. Es tarde, y no creo que sea seguro que una mujer esté esperando sola a esta hora. Ella cruzó los brazos. Puedo cuidarme sola. Nunca dije que no pudieras. Pero, ¿por qué esperar cuando ya me voy? Chloe se mordió el labio. Aceptar un viaje de James se sentía mal por tantas razones. Primero, estar en un auto con él significaba que no habría escapatoria de sus bromas. Segundo, había algo en el que hacía que su corazón latiera de una manera extraña. Miró la aplicación de nuevo, esperando que un conductor apareciera mágicamente, pero la pantalla seguía igual. Está bien, dijo finalmente, pero solo porque no tengo otra opción. James no respondió. Simplemente abrió la puerta del auto, esperando a que ella entrara. Chloe respiró hondo y se acomodó en el asiento del pasajero. Tan pronto como él entró y encendió el motor, el silencio llenó el auto, y era un silencio pesado. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas mientras conducían. Chloe jugaba con sus dedos, insegura de si debía iniciar una conversación o simplemente esperar a que el viaje terminara. James, por otro lado, parecía perfectamente cómodo con el silencio. ¿Siempre conduce solo?, preguntó finalmente, solo para romper la tensión. Él la miró brevemente antes de responder. Me gusta conducir de noche. Me ayuda a pensar. Oh, entonces si piensas, bromeó, alzando una ceja. James dejó escapar una pequeña sonrisa, una de esas fugaces que causaban más daño del que deberían. ¿No crees que lo haga? Creo que eres un misterio. ¿Y eso te molesta? Chloe dudó por un segundo antes de responder. Creo que sí. ¿Por qué? Porque tienes esta energía intimidante, como si siempre estuvieras en control, como si nada te sacudiera nunca. James se quedó en silencio por unos segundos, como si considerara sus palabras. Luego, sin apartar los ojos de la carretera, dijo con calma, no tienes idea del efecto que tienes en las personas. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par mientras se giraba para mirarlo. ¿Qué? No respondió de inmediato, solo mantuvo esa media sonrisa misteriosa, sus dedos relajados en el volante. Hablas como si yo fuera la única persona difícil de leer en esta conversación, continuó, pero, Chloe, no creo que te des cuenta de cuánto atraes la atención de las personas. Ella miró hacia otro lado, sintiendo algo inesperado surgir en su pecho. Era solo un comentario casual, o tal vez no lo era. El auto se detuvo en un semáforo en rojo, y James giró la cabeza hacia ella.
Te sientes incómoda conmigo porque crees que te analizo demasiado. Pero la verdad es que me intrigas y me gusta entender las cosas que me intrigan. Chloe abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. No estaba segura de si estar molesta por su audacia o halagada por ella. El resto del viaje hasta el apartamento de Chloe fue silencioso, pero no de una manera incómoda, era el tipo de silencio lleno de pensamientos no expresados, como si ambos estuvieran procesando lo que acababa de pasar. Cuando James se detuvo frente a su edificio, Chloe dejó escapar un suspiro silencioso de alivio. Estaba agradecida de estar finalmente en casa, pero al mismo tiempo, no podía deshacerse de la sensación de que algo significativo había sucedido entre ellos esa noche. Se giró hacia él, sintiendo la necesidad de decir algo antes de irse. Gracias por el viaje. James ladeó la cabeza ligeramente, sus ojos estudiándola de una manera que hacía que su corazón se acelerara. Fue un placer, Chloe. Ella dudó. Algo en su voz envió un escalofrío por su espalda. No queriendo quedarse en esa extraña sensación, abrió la puerta del auto y salió, cerrándola cuidadosamente detrás de ella. Mientras subía los escalones hacia la entrada, de repente sintió el impulso de mirar atrás, y cuando lo hizo, vio a James todavía allí, observándola. Chloe apartó la mirada rápidamente y entró. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, se apoyó contra la pared y dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. ¿Qué acaba de pasar? A la mañana siguiente, Chloe entró en la oficina de la firma de construcción, equilibrando una taza de café en una mano y algunos informes en la otra. Después de un fin de semana tratando de no pensar en James Fisher, estaba decidida a volver a su rutina normal. Pero algo dentro de ella se sentía inquieto. Se había convencido de que nunca lo volvería a ver, después de todo, él era un CEO multimillonario que se movía en círculos de inversores de alto perfil y reuniones de juntas, mientras que ella era una arquitecta enfocada en sus proyectos. Sus mundos no tenían razón para cruzarse de nuevo, o eso pensaba. Chloe entró en la sala de conferencias, sosteniendo una carpeta con documentos del proyecto en una mano y su café en la otra. Sus colegas ya estaban allí, charlando, mientras Edward Harris, el director de la firma, hojeaba algunas páginas sobre la Torre Richmond, el proyecto más ambicioso de la compañía. Tomó asiento, preparándose para otra de esas largas reuniones técnicas. Pero tan pronto como levantó los ojos para ver quién estaba sentado a la cabecera de la mesa, su corazón se detuvo. James Fisher. Estaba allí, vestido con un traje impecable, su mirada seria y analítica escaneando los documentos como si esto fuera solo otro negocio. Chloe se congeló. No, esto no puede estar pasando. Como si sintiera su presencia, James levantó los ojos lentamente, y por un breve momento, el mundo se detuvo. Sus ojos azules se encontraron con los suyos, y fue como si el aire en la sala de repente se volviera más pesado. Pero para su completa sorpresa, James permaneció compuesto y simplemente la saludó en un tono neutral y profesional. Señorita Carter. Ella parpadeó, casi dejando caer su café. ¿Está fingiendo que esto es normal? Notando el silencio incómodo, Edward intervino rápidamente. Chloe, este es James Fisher, nuestro nuevo inversor principal para el proyecto de la Torre Richmond. Su estómago se retorció. ¿Qué? El señor Fisher y su firma de inversión han adquirido una participación en la financiación del proyecto. Será nuestro socio estratégico de ahora en adelante. Chloe miró de James a Edward, luego a sus colegas, dándose cuenta de que nadie más parecía sorprendido por esta noticia, nadie excepto ella. James no dijo nada, solo observó con calma mientras ella procesaba la bomba que acababa de caer. Chloe respiró hondo y forzó una sonrisa profesional. Bienvenido a bordo, señor Fisher. Gracias, respondió, ofreciendo una ligera sonrisa, pero sus ojos decían algo completamente diferente. Después de la reunión, Chloe estaba decidida a salir de allí lo más rápido posible. Necesitaba aire, un minuto para procesar lo que acababa de pasar.
Pero, por supuesto, James Fisher no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Apenas salió de la sala de conferencias cuando escuchó su voz detrás de ella. Chloe. Cerró los ojos por un segundo antes de girarse lentamente. ¿Qué pasa? James la estudió, cruzando los brazos. Su traje perfectamente cortado solo añadía a su presencia imponente sin esfuerzo. ¿No hay un saludo más amigable? Ella bufó, cruzando los brazos también. ¿Ahora eres mi jefe? No exactamente. Pero tendremos que trabajar juntos. Chloe sintió que su garganta se secaba. ¿Ya lo sabías? James ladeó la cabeza ligeramente, con un toque de diversión en los ojos. Lo supe en el momento en que vi tu nombre en el equipo del proyecto. ¿Y no pensaste que eso sería incómodo? Pensé que sería interesante. Chloe soltó una risa incrédula. Oh, ¿entonces ahora el destino es un juego para ti? Diría que el destino tiene un sentido del humor peculiar. Ella entrecerró los ojos. O tal vez tú lo manipulaste. James sonrió lentamente. Me estás dando demasiado crédito, Chloe. No estaba segura de si quería huir o arrojarle su café, pero una cosa sabía con certeza, ya no había escapatoria. La oficina de Horizon Construction estaba completamente silenciosa, excepto por el sonido de teclas siendo presionadas rápidamente y páginas pasando. Chloe miraba los documentos en su escritorio, intentando ignorar la presencia de James Fisher, quien estaba sentado en una silla al otro lado de la sala de reuniones. Después de la impactante revelación de que él era uno de los principales inversores en el proyecto de la Torre Richmond, no tenía otra opción más que enfrentar la realidad. Tendrían que trabajar juntos durante los próximos meses. Y James parecía estar disfrutando eso un poco demasiado. ¿Siempre frunces el ceño así cuando estás concentrada? Su voz interrumpió sus pensamientos. Chloe apretó los dientes antes de levantar la mirada. ¿Siempre haces preguntas aleatorias cuando deberías estar trabajando? James ladeó la cabeza, con una ligera sonrisa en los labios. Solo cuando estoy tratando de entender a alguien. Chloe cruzó los brazos, sospechando. ¿Y por qué quieres entenderme? Él apoyó los codos en la mesa, mirándola con esa mirada intensa que hacía que su estómago diera un vuelco. Porque me intrigas, Chloe. No sabía cómo responder. Sintió que su rostro se calentaba, así que rápidamente volvió a mirar los papeles. Pero James no se detiene allí. Vamos a cenar. Chloe parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Necesitamos repasar los detalles del proyecto. Será más productivo que quedarnos hasta tarde en la oficina. Entonces, esto no es realmente una invitación, es solo una forma de hacerme trabajar horas extras. Si eso hace que sea más fácil de aceptar, entonces sí. Chloe suspiró, sabiendo que no tenía mucha opción. Está bien, pero yo elijo el restaurante. James sonrió, y por alguna razón, le dio mariposas. El restaurante era pequeño y acogedor, un contraste total con los lugares elegantes que Chloe imaginaba que James solía frecuentar. ¿Realmente me trajiste a un lugar tan sencillo?, preguntó, mirando a su alrededor. Soy una mujer de gustos simples, señor Fisher. Él rió, tomando el menú. ¿Y piensas que un CEO como yo no disfrutaría esto? Pienso que los CEOs como tú solo conocen menús con nombres impronunciables y platos que cuestan la mitad de mi salario. James alzó una ceja divertida. Podrías tener razón, pero siempre es bueno probar cosas nuevas. Chloe negó con la cabeza, riendo. Si sigues diciendo eso después de probar la comida aquí, entonces te creeré. Mientras pedían, Chloe notó que, por primera vez desde que comenzaron a trabajar juntos, James parecía más relajado. La tensión habitual entre ellos seguía allí, pero había algo diferente en la forma en que hablaba, como si estuviera disfrutando el momento. Ahora dime, comenzó, apoyando los brazos en la mesa, ¿por qué arquitectura? Chloe dudó. ¿A qué te refieres? ¿Siempre fue tu sueño?
Ella se encogió de hombros. Desde niña, siempre me gustó crear cosas, transformar espacios. La arquitectura me da la oportunidad de cambiar la vida de las personas. James asintió, pareciendo genuinamente interesado. ¿Y lo has hecho? Chloe sonrió, recordando uno de sus primeros proyectos. Una vez tuve una clienta, una mujer mayor que quería remodelar su casa para acomodar a su nieto, quien había tenido un accidente y ahora estaba paralizado. Cuando terminamos el proyecto, ella lloró. Dijo que cambiaría su vida. James se quedó en silencio por un momento antes de decir, eso es admirable. Ella rió suavemente. No me halagues así, señor Fisher, estoy acostumbrada a que me desafíes en el trabajo. Tal vez solo me gusta verte molesta. Chloe sintió que su rostro se calentaba. Eres imposible. Y aún así sigues aquí. El camarero trajo la comida, cortando el momento. Chloe rápidamente tomó sus cubiertos, intentando ignorar el hecho de que James tenía razón, seguía allí, y lo estaba disfrutando más de lo que debería. Horas después, era tarde cuando salieron del restaurante. Las luces de la ciudad iluminaban las calles, y el aire fresco de la noche era un alivio después del calor dentro. ¿Tienes sueño?, preguntó James mientras caminaban hacia el auto. No realmente. Pero si planeas llevarme de vuelta a la oficina, fingiré que sí. Él rió. Para nada. Es una noche agradable, demos un paseo. Chloe alzó una ceja. ¿James Fisher paseando sin un propósito claro? Eso es nuevo. Tú dijiste que es bueno probar cosas nuevas, ¿no? Ella puso los ojos en blanco, pero no se negó. Caminaron lentamente por las calles tranquilas, sin prisa, solo observando la ciudad y hablando de cosas aleatorias. Chloe nunca hubiera imaginado a James tan relajado. ¿Siempre ha sido así?, preguntó de repente. ¿Así cómo? Reservado, frío. James se quedó pensativo. La vida me ha enseñado a ser cauteloso. Pero eso no significa que no sienta nada. No esperaba esa respuesta. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo, estaba lleno de algo no dicho. Chloe lo miró y se dio cuenta de que, por primera vez, James Fisher parecía humano. Y eso era peligroso, muy peligroso. Chloe despertó esa mañana con la mente nublada. Todavía estaba procesando la noche anterior, la cena, la conversación inesperadamente fácil y el hecho de que, contra toda lógica, había disfrutado estar con James Fisher. Eso no era bueno. No era lo que debería estar pasando. Se levantó rápidamente, como si mantenerse ocupada pudiera alejar esos pensamientos. Necesitaba trabajar, necesitaba concentrarse en el proyecto de la Torre Richmond y, más importante aún, mantener su distancia de James. Pero tan pronto como entró en la oficina de Horizon Construction, se dio cuenta de que eso no sería tan fácil. James ya estaba en la sala de conferencias cuando Chloe llegó. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, su expresión tranquila y enfocada en los documentos frente a él, como si nada hubiera pasado entre ellos la noche anterior. Ella dudó antes de entrar, respiró hondo y avanzó. Buenos días, dijo, forzando una formalidad que no sentía. James levantó la mirada hacia ella y dio una pequeña sonrisa. Buenos días, Chloe, ¿dormiste bien? Ella apretó los dientes. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Perfectamente, respondió. James asintió, claramente divertido por su respuesta. El resto del equipo comenzó a llegar, y la reunión comenzó. Chloe se obligó a concentrarse en los detalles técnicos del proyecto, los ajustes estructurales, el presupuesto, pero ignorar su presencia era imposible. De vez en cuando, sentía su mirada sobre ella, y cada vez que sucedía, su corazón se aceleraba. Pero no lo dejaría notar. Después de una intensa reunión de 1 hora, el equipo comenzó a dispersarse. Chloe recogió sus notas y se levantó, lista para irse antes de que James pudiera decir algo. Pero justo cuando se giró para salir, él la llamó,
Chloe. Se congeló por un segundo, luego se obligó a parecer completamente indiferente antes de girarse para enfrentarlo. Sí. James cerró su carpeta y se levantó, ajustándose la chaqueta. Necesito discutir algunas decisiones del proyecto contigo. Chloe respiró hondo. Esto era trabajo, solo trabajo. Está bien, ¿podemos hacerlo ahora? Por supuesto, dijo, tomando su café y haciéndole un gesto para que lo siguiera. Caminaron hasta el balcón de la oficina, un espacio tranquilo que a menudo se usaba para reuniones informales. El sol de la mañana iluminaba la ciudad abajo, creando un contraste marcado con la tensión que flotaba en el aire. Chloe se apoyó en la barandilla y cruzó los brazos. ¿De qué quieres hablar exactamente? James la estudió por un momento antes de responder. De anoche. Ella se tensó de inmediato. ¿Anoche? Sí. Chloe entrecerró los ojos. Pensé que estábamos aquí para hablar del proyecto. James le dio esa pequeña sonrisa peligrosamente encantadora. Podemos hablar de ambos. Ella bufó. Mira, James, lo que pasó anoche fue una cena de trabajo. Eso es todo. ¿Estás segura? Chloe abrió la boca para responder, pero algo en su expresión la hizo dudar. No estaba segura, y él lo sabía, lo que fue exactamente por lo que decidió terminar la conversación allí mismo. Tengo que irme, dijo, girándose para marcharse. James la observó por un momento antes de decir algo que la hizo detenerse en seco. Estás alejándote a propósito. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no tiene nada que ver contigo. Sí, lo tiene. Se giró hacia él, molesta. ¿Por qué crees que todo gira en torno a ti? James dio un paso más cerca, su presencia llenando el espacio entre ellos. Porque conozco este juego, Chloe. Ella contuvo la respiración. ¿Y qué juego es ese? El juego de la distancia. Me estás alejando porque sientes algo que no quieres admitir. El estómago de Chloe se retorció. Estás completamente equivocado. James ladeó la cabeza ligeramente, como si analizara cada una de sus reacciones. Entonces mírame a los ojos y dime que no sentiste nada anoche. Chloe tragó saliva. Quería negarlo, quería decir que nada de eso significaba algo. Pero en el fondo, sabía que sería una mentira, y el problema era que James también lo sabía. El silencio entre ellos era pesado, lleno de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Finalmente, Chloe dio un paso atrás. Esto no importa. Tengo trabajo que hacer. Y se alejó antes de que él pudiera decir algo más. Pero mientras se iba, sintió un peso en el pecho, porque sabía que, tarde o temprano, no podría seguir corriendo. Chloe pasó el resto del día intentando ignorar la conversación con James en el balcón, tratando de convencerse de que él estaba equivocado, de que no sentía nada, o al menos eso es lo que se repetía. Pero a medida que pasaban las horas, ignorar la verdad se volvía más y más difícil. La tensión entre ellos había estado creciendo desde la boda de Sofía. Al principio, intentó descartarlo como nada más que un poco de coqueteo, un juego de provocaciones que no significaba nada. Pero ahora, su presencia la desconcertaba de una manera que ya no podía negar, y James lo sabía. Al final del día laboral, Chloe recogió sus cosas y se dirigió a la cocina de la oficina, necesitando un momento para respirar antes de irse a casa. Tomó un vaso de agua y se apoyó en el mostrador, cerrando los ojos por unos segundos. Fue entonces cuando sintió a alguien de pie a su lado. Sabía exactamente quién era antes de abrir los ojos. Me estás evitando de nuevo. La voz de James era baja, controlada, pero había algo más profundo debajo. Chloe respiró hondo antes de girarse para enfrentarlo. No te estoy evitando. Solo estoy tratando de trabajar sin distracciones. Él alzó una ceja. ¿Entonces ahora soy una distracción? Siempre lo ha sido. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas.
En el momento en que se dio cuenta de lo que había dicho, su rostro se calentó. Claro, James solo dio una ligera sonrisa, como si hubiera estado esperando esa respuesta todo el tiempo. Finalmente, dijo, su voz bajando aún más. Chloe cruzó los brazos. ¿Finalmente qué? Finalmente lo estás admitiendo. Ella dejó escapar un suspiro frustrado, mirando hacia otro lado. No estoy admitiendo nada. Sí, lo estás. Dio un paso más cerca, y de repente el aire a su alrededor se sintió más cálido. Chloe, puedes seguir fingiendo que esto no está pasando, pero ambos sabemos que sí. Ella tragó saliva. ¿Quieres saber qué está pasando, James? No tengo tiempo para esto. No pareció sorprendido. Solo la estudió por un momento antes de responder, tienes tiempo para todo excepto para admitir cómo te sientes. Chloe cerró los ojos por un segundo. Esto era un juego peligroso. Esto no puede pasar. ¿Por qué no? Abrió los ojos y se encontró con su mirada. Porque trabajamos juntos. La sonrisa de James fue lenta, y en ese momento, Chloe sabía que no se rendiría fácilmente. ¿Y si no lo hiciéramos? Ella contuvo la respiración. James se inclinó ligeramente, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia como una tormenta a punto de estallar. Dime, Chloe, si no fuera tu inversor, si no estuvieras tan atrapada en estas reglas y límites, ¿qué harías? Chloe no pudo responder, porque en el fondo, ya sabía. Y James también. El silencio entre ellos se prolongó, pesado con algo innegable. Finalmente, Chloe dio un paso atrás, rompiendo el momento. Tengo que irme. James no la detuvo. Solo la observó mientras se alejaba. Y en el momento en que Chloe salió por la puerta, sabía que nada sería igual nunca más. Al día siguiente, Chloe intentó mantener su rutina después del enfrentamiento con James en la cocina de la oficina de Horizon Construction. Pero la verdad era que nada se sentía normal ya. La tensión entre ellos crecía, y sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Pero qué tipo de decisión, no estaba segura. En el fondo, había una voz dentro de ella que quería simplemente dejar que ocurriera, pero la razón siempre ganaba. Trabajar con James significaba que cualquier involucramiento entre ellos llevaría a complicaciones, profesionalismo, ética, reputación, había demasiado en juego. Así que decidió que mantener la distancia era la mejor opción. Pero James Fisher no era el tipo de hombre que aceptaba un no fácilmente. Era casi medianoche cuando Chloe finalmente logró desconectarse del trabajo después de revisar algunos planos para el proyecto de la Torre Richmond. Se duchó y se dejó caer en el sofá, agotada. Sus pensamientos eran un desastre y necesitaba una distracción. Entonces su teléfono vibró. Lo alcanzó, esperando alguna notificación aleatoria, pero su corazón dio un salto cuando vio el nombre en la pantalla, James Fisher. Dudó antes de abrir el mensaje. James, necesito hablar contigo. Es importante. Chloe cerró los ojos y respiró hondo. Parte de ella quería ignorarlo, pero la otra parte, la que estaba completamente fuera de control últimamente, necesitaba saber qué quería. ¿Es sobre el proyecto? No, su garganta se secó. Entonces puede esperar hasta mañana. Bloqueó su teléfono antes de que él pudiera responder y apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá, sintiéndose mentalmente agotada. Pero la verdad, sabía que esto no terminaría aquí. Y tenía razón. A la mañana siguiente, cuando llegó a la oficina, Chloe notó de inmediato que James parecía aún más intenso de lo habitual. No intentó hablarle directamente, pero sus ojos decían todo lo que quería decir, y eso la ponía nerviosa. Durante una reunión del proyecto, James se aseguró de provocarla siempre que podía, desafiando sus ideas, cuestionando sus propuestas, creando una atmósfera llena de tensión. Para cuando finalmente terminó, Chloe estaba tan frustrada que decidió que no lo dejaría pasar.
Tan pronto como los otros empleados se fueron, se acercó a él. ¿Podemos hablar?, preguntó, manteniendo su voz firme. James cerró su carpeta y la miró con esa expresión tranquila, pero llena de intenciones ocultas. Por supuesto. Caminaron hacia una sala de reuniones vacía. Chloe cerró la puerta detrás de ella y cruzó los brazos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué?, respondió James, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. La provocación constante durante la reunión. ¿Estás probando mis límites? Él ladeó la cabeza ligeramente, como si estudiara cada uno de sus movimientos. ¿Y si lo estoy? Chloe bufó, irritada. ¿Qué quieres, James? Dio un paso más cerca, y Chloe sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sabes lo que quiero? Ella tragó saliva. Esto no puede pasar. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es complicado. Todo en la vida es complicado, Chloe. Sintió que su paciencia se agotaba. James, trabajamos juntos. Eso ya es un gran problema. No respondió de inmediato. Solo la observó por unos segundos antes de finalmente decir algo que lo cambió todo. ¿Y si te dijera que estoy dejando el proyecto? Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. ¿Qué? James respiró hondo. Estoy transfiriendo mi participación en la Torre Richmond a otro inversor. Chloe sintió que su estómago se retorcía. Esto es una locura, ¿por qué? Le dio una ligera sonrisa. Porque ahora no hay razón para que sigas huyendo. No podía creer lo que estaba escuchando. No puedes simplemente abandonar una inversión por esto. Puedo hacer lo que quiera, Chloe. Y lo que quiero eres tú. El silencio fue ensordecedor. Chloe no sabía qué decir. Todo lo que había estado tratando de evitar, todas las excusas que había usado para alejarlo, ahora se habían ido. Y eso la asustaba más que nada. Necesitaba salir de allí. Yo, necesito tiempo para pensar. James simplemente asintió, su mirada intensa. Piensa, Chloe. Pero piensa bien. Ella salió de la sala rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Pero en el fondo, sabía que no podría correr por mucho más tiempo. Chloe salió de la sala de reuniones, sintiendo que el suelo debajo de ella se desmoronaba. James Fisher realmente lo había hecho, renunció a una inversión de millones de dólares por ella. Sus palabras seguían resonando en su cabeza: puedo hacer lo que quiera, Chloe. Y lo que quiero eres tú. Necesitaba alejarse, respirar, pensar. Necesitaba una salida. Pero no importaba a dónde mirara, todo lo que podía ver era su mirada, la forma en que la observaba, como si ya supiera la respuesta que ella se negaba a admitir. Chloe caminó hacia su oficina sin notar a las personas a su alrededor. Tomó sus cosas rápidamente y se fue sin decir una palabra a nadie. No podía lidiar con esto ahora. Ya era de noche cuando se dio cuenta de que había estado vagando sin rumbo durante casi una hora. Sus piernas estaban cansadas, su mente acelerada, pero ninguna respuesta parecía satisfactoria. Entró en una cafetería tranquila, pidió un café fuerte y se sentó junto a la ventana, observando la ciudad afuera. Chloe nunca había sido el tipo de persona que se rendía fácilmente ante nada ni nadie. Siempre había sido racional, siempre puso su carrera e independencia por encima de todo lo demás. Y entonces llegó James Fisher. La desafió, la provocó, la hizo sentir cosas que no quería sentir. Y ahora, había derribado la última barrera que ella había usado como excusa para mantenerlo alejado. ¿Y si no fuera tu inversor, qué harías? Cerró los ojos y apretó su taza con fuerza. Chloe sabía la respuesta, pero admitirla era otra historia. Para cuando llegó a casa, eran pasadas las 11. El apartamento estaba oscuro, silencioso. Arrojó su bolso al sofá y dejó escapar un largo suspiro. Su teléfono vibró. Lo tomó, y cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón latió con fuerza: James Fisher. Dudó por un momento. Podía ignorarlo,
fingir que no lo vio. Pero entonces notó algo que la hizo congelarse, no era un mensaje, era una llamada. Él estaba llamando. Tragó saliva antes de responder. Chloe. Su voz era profunda, firme, y más que nunca llena de intenciones ocultas. ¿Qué pasa, James? Intentó sonar indiferente. ¿Podemos hablar? Chloe cerró los ojos e intentó mantenerse en control. Ya hemos hablado suficiente en el trabajo. No estoy hablando de trabajo. El silencio entre ellos se prolongó. Chloe sintió que su pecho se apretaba. No sé si puedo lidiar con esto ahora. Entonces dime cuándo. No tenía respuesta. James suspiró al otro lado de la línea. Entonces te veré mañana, James. Buenas noches, Chloe. La llamada terminó antes de que ella pudiera protestar. Miró su teléfono por un rato, su respiración inestable. Y en ese momento, se dio cuenta de algo que era tanto aterrador como inevitable, no quería correr. Quería verlo. El día siguiente comenzó como cualquier otro, o al menos Chloe intentó fingir que así era. Pero con cada minuto que pasaba, su ansiedad crecía porque sabía que James vendría por ella. Y él nunca hacía las cosas a medias. Para cuando el reloj marcó las 6, Chloe ya estaba recogiendo sus cosas para irse. Necesitaba ir a casa, alejarse de todo, aclarar su mente. Pero tan pronto como salió de la oficina, James ya estaba allí. Estaba apoyado contra su auto, vestido con un traje impecable, con esa mirada intensa que era imposible de ignorar. Chloe se detuvo en seco. ¿Realmente vas a fingir que no me viste?, preguntó, sin moverse. Ella respiró hondo antes de avanzar. ¿Qué quieres, James? Abrió la puerta del auto. Sube. No voy a... Chloe cerró los ojos, sabiendo que no tenía sentido pelear. Quería ir, pero admitirlo era otra cosa. Así que, en silencio, subió al auto. Condujeron sin hablar, la tensión entre ellos era palpable. James no dijo a dónde iban, pero Chloe sabía que se dirigía a su ático. Y por primera vez, no discutió. El auto se detuvo, y James salió primero, abriendo su puerta. Chloe dudó por un segundo antes de finalmente salir. El viaje en el ascensor fue silencioso. Y cuando las puertas se abrieron, James la llevó al espacioso salón. Chloe no podía dejar de mirarlo, cada pequeño detalle de este hombre la ponía nerviosa. Se quitó la chaqueta, desabotonó el primer botón de su camisa y tomó 2 copas de vino, entregándole una a ella. Ella la tomó y bebió un sorbo, intentando ignorar el hecho de que él estaba peligrosamente cerca. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó finalmente. James la estudió por un momento antes de responder. Porque no quisiste correr. Su corazón latió con fuerza. ¿Y si todo esto sale mal? Dio un paso más cerca. ¿Y si sale bien? Chloe tragó saliva. Cada parte de ella le decía que se fuera, que corriera mientras aún pudiera. Pero ya no podía mentirse a sí misma. Lo quería. Y en ese momento, nada más importaba. El miedo, las dudas, todo desapareció cuando James tomó su rostro y la besó. Y Chloe supo en ese momento que no había vuelta atrás. El beso de James fue todo lo que Chloe había temido y deseado al mismo tiempo. Fue intenso, seguro, sin vacilación, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría tarde o temprano. Y ella, que había luchado contra esto durante tanto tiempo, ya no podía resistirse. Lo quería. James la acercó más, una mano descansando en su cintura mientras la otra sostenía suavemente su rostro. Chloe sintió que su mente se quedaba en blanco, sus manos agarrando sus hombros como si necesitara algo a lo que aferrarse. El tiempo parecía detenerse. Pero entonces, la realidad la golpeó como una ola. ¿Qué estaba haciendo? Su respiración era irregular, su corazón latía con fuerza en su pecho. Chloe se apartó de repente, empujando a James lo suficiente para romper el contacto.
Yo, no puedo. James se quedó quieto por un momento, observándola. No parecía sorprendido, si acaso, parecía que había esperado esta reacción. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Chloe se pasó una mano por el rostro, sintiéndose completamente dividida. Esto no puede pasar, James. Dio un paso atrás, pero sus ojos nunca dejaron los de ella. Dame una razón real. Chloe intentó organizar sus pensamientos, pero todo dentro de ella era un desastre. Esto es una locura. ¿Y qué es normal?, replicó él. Ella apretó la mandíbula, frustrada. Si me rindo, entonces ¿qué pasa después? James cruzó los brazos, su expresión perfectamente compuesta. Lo descubrimos juntos. Ella soltó una risa sin humor. ¿Así de simple? Así de simple. Sintió una opresión en el pecho. No puedo, James. Él solo asintió lentamente, pero lo que dijo a continuación la sacudió aún más. No te forzaré, Chloe. Pero deja de mentirte a ti misma. Ella contuvo la respiración. El silencio entre ellos se prolongó. Luego se giró y se alejó sin mirar atrás, pero sabiendo que todo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Chloe evitaba a James en la oficina tanto como podía, mantenía sus respuestas cortas durante las reuniones, evitaba el contacto visual e incluso se quedaba unos minutos tarde para asegurarse de no cruzarse con él. Pero él no lo hacía fácil. James no presionaba para tener conversaciones, pero tampoco ocultaba el hecho de que estaba esperando por ella. Cada vez que sus ojos se encontraban, Chloe sentía el mismo conflicto interno, y eso la estaba desgarrando. Hasta que una noche, todo finalmente colapsó. Chloe salía de la oficina tarde. Había estado revisando algunos planos del proyecto y perdió la noción del tiempo. Para cuando finalmente recogió sus cosas y salió, el edificio estaba casi vacío, solo unas pocas luces de seguridad iluminaban el pasillo. Y entonces, tan pronto como dobló la esquina, allí estaba él. James estaba cerca de la salida del estacionamiento, apoyado contra su auto, como si supiera que ella aparecería en ese preciso momento. Chloe se congeló por un segundo. Pensó en ignorarlo y seguir caminando, pero sabía que no podía, porque en el fondo, quería verlo. Quería escuchar su voz. Estaba cansada de pelear contra esto. Chloe cerró los ojos por un momento antes de tomar una decisión. Caminó hacia él. ¿Me estás esperando? James alzó una ceja, pero no parecía sorprendido. ¿Qué crees? Ella dejó escapar un suspiro pesado. James, sube al auto. Chloe cruzó los brazos. ¿Y si digo que no? Él simplemente sonrió. No lo harás. Ella apretó la mandíbula, frustrada por lo seguro que parecía, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Chloe subió al auto. James rodeó hacia el lado del conductor, entró y encendió el motor. ¿A dónde vamos?, preguntó. Ya lo sabes. Y lo sabía. El apartamento de James era tal como lo recordaba, impecable, organizado y elegantemente sin esfuerzo. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Tal vez era el hecho de que ya no estaba intentando huir. Tal vez era el hecho de que, por primera vez, quería estar allí. James se quitó la chaqueta y se giró hacia ella. Chloe. Ella levantó los ojos hacia él, sin apartar la mirada esta vez. Dilo. Dio un paso más cerca, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su presencia. ¿Qué quieres? Su voz era tranquila y firme, pero envió un escalofrío a través de ella. Chloe no respondió de inmediato, porque ya sabía lo que quería. Lo había sabido desde el principio. Y ahora no había más excusas. Te quiero a ti. James sonrió lentamente. Entonces deja de correr. No respondió, porque, por primera vez, no necesitaba hacerlo.
Y cuando James tomó su mano y la acercó suavemente, Chloe supo que no había vuelta atrás. Había cruzado la línea entre la razón y el deseo, y no lo lamentaba. A la mañana siguiente, Chloe despertó con la suave luz de la mañana filtrándose a través de las cortinas. Le tomó unos segundos procesar dónde estaba, el espacioso dormitorio, las sábanas frescas, el leve aroma a madera y colonia en el aire. Luego recordó. Se giró lentamente y vio a James Fisher aún dormido a su lado. Estaba de lado, su respiración profunda y constante, completamente relajado, a diferencia de ella. Chloe no podía relajarse. ¿Qué había hecho anoche? La respuesta era obvia, pero la verdadera pregunta era, ¿qué significaba ahora? Se deslizó cuidadosamente fuera de la cama, recogiendo su ropa del suelo. Sus movimientos eran lentos, tratando de no despertarlo. Necesitaba un momento para pensar. Pero justo cuando tomó su blusa y comenzó a ponérsela, escuchó su voz detrás de ella. Huyendo otra vez. Chloe se congeló. Se giró lentamente y encontró a James despierto, observándola con esa mirada intensa. Estaba apoyado contra la almohada, las sábanas descansando en su cintura, su cabello ligeramente desordenado de una manera que era frustrantemente atractiva. Ella tragó saliva. No estoy huyendo. James alzó una ceja, claramente no convencido. Entonces, ¿por qué parece que estás intentando irte sin despertarme? Chloe apretó los dientes. Porque necesitaba un momento para pensar. Él se quedó en silencio por un momento, solo observándola, como si intentara leer sus pensamientos. Luego suspiró. Chloe. Ella dudó. James. Chloe. Extendió su mano. Sabía que si la tomaba, no habría más excusas. Pero antes de que pudiera cambiar de opinión, dio un paso adelante y colocó su mano en la suya. James la jaló de vuelta a la cama, sus ojos fijos en los suyos. ¿Te arrepientes? Chloe respiró hondo. Debería, pero no lo hacía. No. Los labios de James se curvaron en una pequeña sonrisa. Entonces deja de pensar demasiado. Deseaba poder hacerlo, pero la verdad era que su mente era un desastre. ¿Y ahora qué? Preguntó suavemente. James pasó un dedo por su mejilla, trazando un camino invisible. Ahora vemos a dónde nos lleva esto. Chloe sostuvo su mirada, porque, por primera vez, se dio cuenta de que James estaba tan atrapado en esto como ella. Y eso la asustaba aún más. En los días siguientes, Chloe y James cayeron en un ritmo tácito, una rutina que ninguno de los dos definió pero que ambos entendían. Vamos a divertirnos un poco con aquellos que solo leen los comentarios, escribe Pepsi en los comentarios. Solo aquellos que llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora continuemos con la historia. En el trabajo, mantenían la misma postura profesional de siempre, sin toques, sin miradas prolongadas, sin señales de que algo había cambiado. Pero había cambiado, y la tensión entre ellos solo se hacía más fuerte cada día. Cada vez que estaban solos en la oficina, Chloe podía sentir la electricidad en el aire. Cada conversación se sentía cargada de intenciones no expresadas, cada mirada se sentía como un secreto compartido. Y por las noches, no podían mantenerse alejados el uno del otro. Era como si algo invisible los atrajera una y otra vez, hasta que un día, ya no fue suficiente. Chloe estaba en su escritorio, revisando los ajustes finales del proyecto de la Torre Richmond, cuando su teléfono vibró. Lo tomó y vio un mensaje corto: James, ven a mi oficina. Frunció el ceño, ¿una reunión inesperada? Guardó sus papeles, tomó su tableta y caminó por el pasillo, tratando de no parecer sospechosa. Pero tan pronto como entró en su oficina y cerró la puerta, se dio cuenta de que esto no era solo otra reunión. James estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos del traje, mirando hacia la ciudad. Parecía tenso. Chloe cerró la puerta detrás de ella y cruzó los brazos. ¿Qué pasa?
James se giró lentamente, y en ese momento, ella supo que algo estaba mal. Necesitamos hablar. Chloe contuvo la respiración. Él nunca comenzaba una conversación así. ¿Sobre qué? James dio un paso más cerca. Sobre nosotros. Su estómago se retorció. ¿Qué pasa con nosotros? Respiró hondo, como si eligiera sus palabras con cuidado. Esto se está volviendo más serio de lo que esperaba. El pecho de Chloe se apretó. ¿Y eso es un problema? James no respondió de inmediato, y eso fue suficiente para que ella entendiera. Un sabor amargo llenó su boca. ¿Quieres terminar con esto? James se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. No lo sé. Ella dio un paso atrás. ¿No lo sabes? La miró directamente, sus ojos llenos de conflicto. Chloe, sabes que no soy el tipo de hombre que se involucra. Su pecho dolió. Entonces, ¿por qué empezaste esto? James no dijo nada, y en ese momento, Chloe se dio cuenta de algo. Ella estaba completamente involucrada en esto, y él aún no estaba seguro. Chloe soltó una risa sin humor, negando con la cabeza. Dices que no eres el tipo de hombre que se involucra, pero aquí estás, involucrado. James apretó la mandíbula, como si quisiera disentir pero no pudiera. Chloe suspiró, tratando de ignorar el dolor creciente dentro de ella. Si me estás diciendo esto ahora, James, es porque ya tomaste una decisión. No dijo nada, y eso dolió más que cualquier palabra. Chloe no era el tipo de mujer que suplicaba. No cambiaría quién era por nadie. Así que hizo lo único que podía. Dio un paso atrás y dijo, está bien. James pareció sorprendido. Chloe. No tienes que decir nada más. Lo entiendo. Se giró y salió antes de que él pudiera ver las lágrimas formándose en sus ojos. Chloe no fue a casa esa noche. Caminó por la ciudad durante horas, tratando de encontrar una manera de no sentir lo que estaba sintiendo, pero era imposible. Se había enamorado de James Fisher, y ahora tenía que seguir adelante sin él, porque, al final, él nunca estuvo listo para ella. Chloe no fue al trabajo al día siguiente. Pasó la noche mirando al techo, intentando encontrar alguna manera de hacer que el dolor en su pecho desapareciera. Pero no había una solución fácil. Había cometido el error de enamorarse de James Fisher y ahora estaba tratando de salir antes de que fuera demasiado tarde, para él. El problema era que, para ella, ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, envió un mensaje a Recursos Humanos, informándoles que necesitaba un día libre. Luego apagó su teléfono y se negó a mirarlo por el resto del día. Necesitaba espacio. Cuando comenzó el segundo día sin Chloe en el trabajo, James supo que había cometido un error. Había pasado la noche sin dormir, repitiendo cada palabra de su conversación. No soy el tipo de hombre que se involucra. La mirada que Chloe le dio en ese momento lo perseguía, porque no era cierto. Estaba involucrado, más de lo que debería, más de lo que quería admitir. Se había convertido en lo que más temía, y por primera vez en su vida, no sabía qué hacer al respecto. A última hora de la tarde, Chloe escuchó el timbre de la puerta. Frunció el ceño, no esperaba a nadie. Pero tan pronto como abrió la puerta, su corazón se detuvo. James Fisher estaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo, sus ojos intensos y decididos. Agarró la puerta con fuerza, lista para cerrarla de inmediato. No, dijo secamente. James no retrocedió. Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle like y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. Chloe corría desesperadamente por los pasillos del hotel, sosteniendo el dobladillo de su vestido y tratando de no romperse un tobillo con tacones que, hasta ese momento, le habían parecido una gran elección, pero que ahora se sentían como una sentencia de muerte. El plan era simple, llegar temprano,
ayudar con los preparativos y brillar como dama de honor. Pero, por supuesto, el universo decidió que ese día era perfecto para poner a prueba su paciencia. Primero, el taxi llegó tarde. Luego, un conductor imprudente casi la atropella en la entrada del hotel. Y para colmo, el ascensor que la llevaría directamente al salón de baile estaba lleno, obligándola a subir corriendo las escaleras. Si hubiera un premio para la dama de honor más torpe de la historia, ella definitivamente lo ganaría. Lo siento, lo siento, lo siento, murmuraba con cada choque contra los sorprendidos invitados. Estaba a solo unos pasos. Chloe ya podía escuchar el murmullo de los invitados dentro del salón, lo que significaba que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Y entonces pasó. ¡Bam! Chloe chocó contra algo sólido, o más bien, contra alguien. El impacto fue tan fuerte que su ramo salió volando, su bolso cayó al suelo y ella casi besó la costosa alfombra del hotel. Pero antes de que pudiera completar su desastre, unas manos fuertes la agarraron por la cintura, evitando una catástrofe total. El aroma de un perfume caro llenó sus sentidos y, por un segundo, olvidó incluso su propio nombre. «Por favor, dime que no acabo de atropellar a un anciano», murmuró, intentando recuperar el equilibrio. «Definitivamente no soy un anciano». La voz profunda y pausada la hizo parpadear un par de veces antes de finalmente mirar al hombre que la sostenía por la cintura. Chloe casi se atraganta. ¿Qué clase de injusticia genética era esa? El hombre frente a ella parecía haber salido directamente de un anuncio de trajes de lujo, cabello oscuro perfectamente peinado, ojos azules penetrantes y el aura de alguien acostumbrado a estar a cargo. Su expresión era una mezcla de curiosidad y diversión. «Llegas tarde». Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. Genial, también era observador. «Gracias, capitán obvio. ¿Algún otro dato brillante que quieras compartir?» La comisura de sus labios se levantó ligeramente, pero Chloe no tenía tiempo para coquetear, ni para analizar lo ridículamente atractivo que era esa sonrisa. Intentó alejarse rápidamente, pero sintió un tirón en su vestido. Al mirar hacia abajo, para su absoluta humillación, vio que la tela se había enganchado en su propio tacón. ¡Oh, fantástico! Porque tropezar sola no era suficiente, también tenía que quedarme atrapada. El hombre se agachó sin prisa, liberando la tela con un movimiento rápido. «Ahora puedes continuar con tu misión suicida». Ya estaba en camino. Antes de que pudiera escapar, él añadió, «Espero que tengas un seguro de vida, porque a este ritmo no llegarás al buffet». Chloe puso los ojos en blanco, recogió sus cosas del suelo y salió corriendo de nuevo, sin mirar atrás. Pero incluso en medio del caos, su voz seguía resonando en su cabeza. «No lo mires, no lo mires», repetía Chloe para sí misma como un mantra mientras... Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle like y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. Chloe corría desesperadamente por los pasillos del hotel, sosteniendo el dobladillo de su vestido y tratando de no romperse un tobillo con tacones que, hasta ese momento, le habían parecido una gran elección, pero que ahora se sentían como una sentencia de muerte. El plan era simple, llegar temprano, ayudar con los preparativos y brillar como dama de honor. Pero, por supuesto, el universo decidió que ese día era perfecto para poner a prueba su paciencia. Primero, el taxi llegó tarde. Luego, un conductor imprudente casi la atropella en la entrada del hotel. Y para colmo, el ascensor que la llevaría directamente al salón de baile estaba lleno, obligándola a subir corriendo las escaleras. Si hubiera un premio para la dama de honor más torpe de la historia, ella definitivamente lo ganaría. «Lo siento, lo siento, lo siento», murmuraba con cada choque contra los sorprendidos invitados. Estaba a solo unos pasos. Chloe ya podía escuchar el murmullo de los invitados dentro del salón, lo que significaba que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Y entonces pasó. ¡Bam!
Chloe chocó contra algo sólido, o más bien, contra alguien. El impacto fue tan fuerte que su ramo salió volando, su bolso cayó al suelo y ella casi besó la costosa alfombra del hotel. Pero antes de que pudiera completar su desastre, unas manos fuertes la agarraron por la cintura, evitando una catástrofe total. El aroma de un perfume caro llenó sus sentidos y, por un segundo, olvidó incluso su propio nombre. «Por favor, dime que no acabo de atropellar a un anciano», murmuró, intentando recuperar el equilibrio. «Definitivamente no soy un anciano». La voz profunda y pausada la hizo parpadear un par de veces antes de finalmente mirar al hombre que la sostenía por la cintura. Chloe casi se atraganta. ¿Qué clase de injusticia genética era esa? El hombre frente a ella parecía haber salido directamente de un anuncio de trajes de lujo, cabello oscuro perfectamente peinado, ojos azules penetrantes y el aura de alguien acostumbrado a estar a cargo. Su expresión era una mezcla de curiosidad y diversión. «Llegas tarde». Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. Genial, también era observador. «Gracias, capitán obvio. ¿Algún otro dato brillante que quieras compartir?» La comisura de sus labios se levantó ligeramente, pero Chloe no tenía tiempo para coquetear, ni para analizar lo ridículamente atractivo que era esa sonrisa. Intentó alejarse rápidamente, pero sintió un tirón en su vestido. Al mirar hacia abajo, para su absoluta humillación, vio que la tela se había enganchado en su propio tacón. ¡Oh, fantástico! Porque tropezar sola no era suficiente, también tenía que quedarme atrapada. El hombre se agachó sin prisa, liberando la tela con un movimiento rápido. «Ahora puedes continuar con tu misión suicida». Ya estaba en camino. Antes de que pudiera escapar, él añadió: «Espero que tengas un seguro de vida, porque a este ritmo no llegarás al buffet». Chloe puso los ojos en blanco, recogió sus cosas del suelo y salió corriendo de nuevo, sin mirar atrás. Pero incluso en medio del caos, su voz seguía resonando en su cabeza. «No lo mires, no lo mires», repetía Chloe para sí misma como un mantra mientras se deslizaba entre las damas de honor. La ceremonia ya había comenzado, y la novia, su mejor amiga Sofía, le lanzaba una mirada mortal. Pero Chloe solo podía concentrarse en la figura imponente sentada entre los padrinos, el hombre del choque. Estaba justo frente a ella, mirándola de nuevo con esa mirada evaluadora. «¿Quién es ese?», susurró a una de las damas de honor a su lado. «James Fisher». «¿Y por qué debería saber quién es?» «Porque es uno de los hombres más ricos del país y el CEO de una de las mayores firmas de consultoría financiera del mundo». Chloe parpadeó, intentando procesar la información. «Oh, por supuesto. Tiene todo el sentido del mundo que un multimillonario pase su tiempo salvando a damas de honor torpes en los pasillos de un hotel». Su amiga contuvo una risa silenciosa. «Es un misterio, frío, calculador, nunca se involucra con nadie. Y dicen que puede acabar con la carrera de cualquiera con solo una llamada». Chloe tragó saliva. Genial. No solo casi lo había derribado, sino que también había sido grosera con él.